Ayn Mora es un economista, es docente, es investigador y es un tipo vinculado a la Ambas. economía popular, sí. ¿Y si se lo pregunta a él? ¿Él está ahí? Sí, señor. Ahí, mucho gusto. Miguel Ambas, Matías Flores y Mónica Nopov desde Radio Comunitaria La Lechuza, aquí en San Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Muy bien. Mientras vemos el fútbol, porque bueno, somos futboleros y estamos haciendo un programa de política, pero estamos prendidos al equipo de Mascherano. No sé si te interesa a vos, pero bueno, en cualquier momento podemos llegar a gritar un gol. Espero que no sea de Bueno, no, lo Irak. gritamos juntos porque a mí también soy muy futbolero, así que no hay problema por eso. Bueno, Paramos la conversación y charlamos un rato del partido. contame y contale a la gente de Posito, que es donde está la radio, un departamento de San Juan. ¿Dónde estás vos ahora? Bien, yo estoy en Rosario, vivo acá. En qué zona de Rosario? Yo estoy en el centro de Rosario, En el centro. justo en el centro, vivo bien en el centro de Rosario. ¿Y, y, Hace mucho tiempo vivo acá, o sea, ya estamos 14 años. y de dónde sos vos oriundo? Del Bolsón, Del de Río Bolsón. Negro, 100 Ah, kilómetros al sur de Bariloche. Por Soy eso nombre oriundo del raro. sur. debemos tener amigos en común. Tengo amigos ahí en Machín Ahogado. Bien, seguramente nos conocemos. No, es chico, digamos. Bien. Todavía sigue siendo chico. ¿Y por qué te fuiste a Rosario? Porque, bueno, uno de los temas que vamos a hablar hoy. Yo quise estudiar economía e irme a una ciudad más grande. Entonces, me vine a Rosario. Mi viejo era de acá de San Nicolás, era obrero de Sumisa. Y mis abuelos eran de Hacienda también, o sea, laburaban en Hacienda como mis abuelos. Entonces eran de la zona, conocía la zona de alguna manera. Mis Fam- viejos, yo no. Familia Y metalúrgica. me vine a Rosario a estudiar, básicamente. ¿Y, Era la principal razón era estudiar economía y estudié economía. y dentro de la economía, cuál es tu especialidad? En términos académicos, mi especialidad es economía política argentina y ecológica. O sea, básicamente mi tesis doctoral, que estoy haciendo un doctorado en desarrollo económico en la Universidad de Quilmes, es ver el comercio internacional de América Latina en los últimos 50 años y los impactos ambientales que ese comercio internacional genera. ¿Y cómo Después, te- en términos militantes, es otro que tiene que ver con los alimentos y con la divulgación de la economía en términos fáciles, para que cualquiera entienda, economía para no economistas. O sea, en términos militantes es otro laburo el que hago, no tanto el académico y el militante van como un poquito separados. ¿Y qué es EPA? EPA es una empresa pública de alimentos que inauguramos hace 2 semanas desde Ciudad Futura, que es el partido al cual yo milito y pertenezco hace varios años. Es una empresa pública de alimentos que básicamente su función principal es comprar alimento directamente del campo, el grano sucio, la legumbre sucia, lenteja, arveja, poroto, maíz, etcétera, y lo que hace un proceso de fraccionamiento, de limpieza, ¿sí? Con algo que se llama clasificadora, que es una máquina, se limpia ese grano, se fracciona y se envasa, ¿sí? Con marca propia, con la marca EPA. En el caso de maíz, se muele también y se hace polenta. En este Eh, momento tenemos 6 productos que se hacen en la planta, que está acá en Rosario, en la primera planta fraccionadora y envasado, que está acá a las afueras de Rosario. Y hace 2 semanas la inauguramos, y la inauguramos en alianza con FECOFE, una federación de cooperativas, lanzando una caja de 15 productos a 17.000 pesos, casi 40% más barato del súper. Si uno compra esos mismos productos en el súper, le sale 40% más. Y esa caja la colocamos a través de distintos colectivos de la comunidad organizada, sindicatos, centros de jubilados, empresas también, y pudimos de alguna manera escalar esa producción de alimentos que veníamos laburando hace rato desde Ciudad Futura. Pudimos lograr una escala que es mucho mayor, que es esta producción de alimentos en una planta propia. Hay una pregunta, porque cuando uno escucha, o al menos yo cuando escucho empresa pública, pienso que hay algún estamento estatal involucrado. ¿Es así? ¿No es así? ¿Por qué el uso de la palabra Bien. pública? Excelente la pregunta, buenísima. Es una pregunta que en Argentina tenemos algo particular, que asociamos lo público a lo estatal. En otros países no se da así, digamos, no siempre lo público es estatal, son dos cosas bastante distintas. Empresa pública tiene que ver con que la idea máxima de la empresa es que sea
como un conglomerado de diferentes cooperativas, o sea, en donde en la empresa pública participen las cooperativas de productores del campo directamente, la cooperativa nuestra, que es la que envasa, la que fracciona, y también puede ser algún comercializador. ¿Puede tener participación estatal? Sería la pregunta. Sí, puede ser que la tenga, pero no mayoritaria. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos si el Estado tenía una acción mayoritaria, cada vez que cambie el Estado, las políticas de la empresa van a cambiar. La privatizan, la sacan, etcétera. Entonces, lo que nosotros queremos es una empresa pública, en donde participen sectores privados y cooperativas y el Estado pueda tener una participación. Es una figura pública no estatal, sería, ¿no? O sea, esa sería como la figura. No es que el Estado es dueño de la empresa, en este caso no está participando a ningún nivel del Estado, pero podría hacerlo en un futuro que quiera participar de la planta y tener su participación allí. Está abierto a eso, pero no es estatal, ¿sí? Vos hablas de que Es el sentido más público de la palabra. Claro, claro, más público de que es para todo el público, digamos, o que están involucrados por lo que vos, como vos contás, distintos sectores. ¿Cómo Exacto. están involucrados? ¿Qué tipo de sociedad desde lo legal se constituye y cómo se involucran cada uno de estas? Bien, buenísimo. Actualmente es una cooperativa la que la lleva a cabo la empresa pública, pero nosotros queremos llevarla a algo que se llama consorcio de cooperación, que es una figura que está en el último Código Civil, que lo que te permite es hacer un acuerdo entre diferentes partes, en este caso serían cooperativas, para de alguna manera establecer que la empresa pública sea de varias figuras al mismo tiempo. Es como un contrato, no es una sociedad anónima, no es una SRL, sino lo que buscamos más es esa idea de consorcio de cooperación. Eso actualmente está en hoja de trabajo, no es algo que esté implementado. En este principio, en esta primera etapa, piloto, preliminar de la empresa, que, está constituida desde nuestra cooperativa, que es una cooperativa propia, ¿sí?, de trabajo. Ain, una consulta. Vos estás describiendo un proceso que aparentemente es recontra simple. O sea, resolvieron de un periquete, diría mi abuela, el problema de la intermediación. Parece recontra complejo. Claro, no, bueno, pero compran el maíz, lo limpian, lo muelen, lo envasan y 40% más barato. Parece tan simple, pero si hubiese sido tan simple ya tendríamos millones de experiencias en la Argentina y la verdad, por lo que yo sé, de esta magnitud hay muy pocas o ninguna tal vez. ¿Qué es lo que hace que sea tan complejo poder masificar esto? Buenísimo, hay como para mí muchas razones. La primera parece sencillo, pero nos llevó 3 años. O sea, primero voy a hacer como, no es que lo inventamos la semana pasada. Nosotros veníamos laburando desde la pandemia la discusión de que el alimento debería ser un derecho, ¿no? Que la mayoría debe estar de acuerdo. Cualquier persona, la mayoría de la gente, cualquier persona, si uno le pregunta a la calle, le dice, che, ¿tiene derecho a comer las personas? Sí, tenemos derecho a comer y por lo menos a tener un sustento diario. Entonces, le empezamos a pensar qué herramienta puede ser para sacarle ese estatus de mercancía al alimento. Y la herramienta que pensamos es esta empresa pública, que no es solamente esta planta que está en Rosario. Lo que nosotros pensamos en ese momento es varias plantas de fraccionamiento envasado ubicadas por distintas partes del país según la especialización productiva de cada zona. En Misiones sería sería porotos y yerba, acá sería más legumbres y granos, bueno, en la zona de Cuyo sería más oliva, salsa de tomate, y etcétera, digamos, o sea, en el sur más otras producciones. La idea era como diferentes plantas de fraccionamiento envasado que puedan brindarle a los distintos estamentos del Estado alimento barato y sano. Sí, digamos, esa era como la idea principal. Eso no salió, luchamos mucho por eso, no salió. Aún así nosotros decidimos avanzar con esta primera prueba piloto de la planta en Rosario. Dijimos, bueno, vamos a demostrar que en Rosario podemos. Yo creo que la primer obstáculo para no pensar esta política o que esta política llegue a grandes lugares es la falta o la incapacidad propia de la clase dirigente de pensar una política diferente de alimentos. Digamos, nosotros oscilamos entre la liberalización total del mercado que nos proponen ahora, que ya fracasó miles de veces, con el control de precios, ¿no? O sea, porque dijimos, bueno, los precios de alimentos van por encima de todos los otros precios, ¿no? Hay inflación en alimentos. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, hay algunos que te dicen hay que controlar los precios, otros te dicen hay que liberar el mercado. Bueno, ninguna de las dos funcionó nunca. A la larga no funcionan. O sea, son insostenibles esas políticas o hacen más mal que bien.
Entonces nosotros dijimos, bueno, pensemos una política, por lo menos en la cuestión alimenticia, que sea estructural, que no tenga que ver con controlar, que no tenga que ver con solucionar o ponerle un parche. Y esa política estructural es la empresa pública. Y yo creo que uno de los primeros obstáculos es, lo voy a decir medio duro, es la mediocridad que hay, que ronda la política cuando hablas del tema. O sea, bueno, esto, lo que hacen ustedes es imposible, o lleva mucho tiempo. Bueno, es que en realidad lleva tiempo, porque es un cambio estructural. Lo que nosotros pensamos es que las plantas de fraccionamiento, la empresa pública de alimentos, tienen que cumplir una doble función que para nosotros es central en Argentina. La primera es que el productor no tenga, el productor del campo, el que tiene poquitas hectáreas, que hace lo que puede para cosechar, no le tenga que vender ese producto a un gran acopiador, o un gran fraccionador, o un gran molino. Que pueda vender a un precio justo a una empresa pública de alimentos. Ese es un primer rol, que es central en Argentina, porque las cadenas concentradas de valor no están en el producto en el campo en sí, sino en la molienda y en el acopio, ¿no? Entonces, bueno, desconcentrar, descomprimir esa cadena de valor. Y la segunda función es que al consumidor le llegue barato y un alimento sano. Y la tercera, que es muy importante, y acá voy con un poco la respuesta, es el Estado, cuando compra alimento, compra mal, compra como cualquier hijo de vecino, paga una distribuidora y paga lo mismo que ustedes y que yo, ¿no? Y no puede ser que el Estado pague lo mismo. No sabe cuánto sale a hacer un kilo de lenteja en Argentina, el Estado, de costo, no lo sabe. Entonces la empresa pública cumple un rol de eficiencia en el Estado. ¿Por qué? Porque le brinda una empresa testigo al Estado que le permite saber cuánto sale producir alimento. Recordemos que el Estado le da de comer a muchas personas, todos los niveles, municipal, provincial y nacional. No solo a comedores, a escuelas, a las fuerzas de seguridad. Entonces, para darle de comer a los diferentes estamentos, está la empresa pública que le brinda, si no le brinda el alimento, por lo menos le dice, che, cuando vaya a comprar, fíjate que este es el precio. Yo creo que la razón principal de no pensar esta política a gran escala es la falta de creatividad política. O sea, para mí, ese es el punto nodal. No es que hay resistencia de 5.000 sectores a hacerlo, sino que muchas veces se ha pensado de manera como fragmentada. Dijiste una palabra clave que es la escala. Yo me pongo en abogado del diablo para problematizar simplemente y digo, bueno, muy bien, pero estos hippies en realidad pueden laburar con algunos productores pequeños y para realmente resolver el problema del morfi en la mesa de las familias argentinas hace falta escalas a las cuales este tipo de empresas no pueden acceder y tarde o temprano nos vamos a tener que rendir ante los grandes terratenientes y los grandes molinos y los grandes supermercados. Bueno, ahí la primera respuesta es, nuestra planta tiene capacidad de 375 toneladas de alimento. Eso equivale a 20.000 familias. ¿Qué es 20.000 familias o 100.000 personas, vamos a suponer? Esa es la cantidad de personas indigentes en Rosario. Entonces, si uno podría sacarse, podríamos decir, bueno, las personas indigentes, es decir, las que no llegan a la canasta básica alimentaria, la misma cantidad de alimentos podemos producir en la empresa. Entonces, la escala, si bien somos conscientes de que una planta de fraccionamiento envasada en Rosario no soluciona el problema de alimento en Argentina, sí demuestra que en una ciudad podría tener incidencia. Eso es el primer punto. Y segundo, cuando uno lo piensa en políticas a nivel macro, o sea, a nivel de Estado nacional, la escala se crea. Lo que nosotros pensamos no es que el Estado deba hacerse cargo de los alimentos del vamos, sino que una porción, una gran parte, podría de alguna manera incidir. El mercado solo por sí solo no soluciona el problema porque si no toda la gente tendría que poder comer. Entonces, como toda la gente no tiene que poder comer, yo creo que el Estado y las cooperativas de productores que ya existen en Argentina y que son un montón, por suerte, tienen que poder ahí tratar de generar esa escala que muchas veces nosotros no podemos generar. Creo que el volumen, a ver, tenemos algo a favor, que el alimento lo producimos acá. Nosotros lo tenemos naturalizado, pero hay un montón de países que no producen su propio alimento. O sea, que tienen que importar la mayoría de cosas que consumen. Entonces, nosotros ese problema no lo tenemos. Nosotros producimos alimentos. Bueno, entonces el problema es político y de distribución. ¿Cómo hacemos para que ese alimento que producimos para más de 45 millones de personas, que somos los argentinos, cómo hacemos para que primero el argentino pueda tener un alimento sano y barato en la mesa? Digamos, creo que ese es el primer problema. La cuestión de escala, repito, es una cuestión. Nuestra planta tiene escala como para bancarse a Rosario.
y la hicimos con muy poco. Entonces, si nosotros podemos demostrar esto y podemos sostenerlo en el tiempo, que es como ahora la meta, bueno, entonces quizá otras localidades se animen también a poner su planta de fraccionamiento envasado, a empezarse a vincular sus productores y ponerse una meta mucho más allá de una meta micro, ¿no? Sino pero además dijiste una palabra clave, convertirse en una empresa que establece valores testigos. Claro. Si vos empezás a comercializar a un precio justo, los chabones que tienen márgenes de ganancia estratosféricos se van a tener que poner las pilas. Se van a tener que poner las pilas y, a ver, cumple una función social la empresa. A ver, también el sector privado muchas veces exporta, ni siquiera le interesa tanto el sector interno. Ni siquiera molestamos al privado. O sea, porque a las personas que vos les tenés que dar de comer es una franja mínima de la sociedad y el sector, muchas empresas, del sector alimenticio no se abocan al mercado interno. Son exportadoras, entonces tampoco les interesa tanto a ver si vos te quedás con una porcioncita al mercado interno o no. Digo, ahí no hay tantas rispideces y yo creo que se pueden hacer cosas. Veremos si el futuro... veremos qué dice que el futuro de eso, pero claramente, la otra vez discutía con una persona más liberal, bueno, es una cuestión de competencia. Si quieren competir, compitan con la empresa pública. Nosotros tenemos una empresa pública de alimentos que no está subsidiada por nada, es una empresa como cualquier otra. Funciona de la misma lógica. Ahora, bien, su función no es una función capitalista, no es obtener ganancias, sino tiene una función social específica. Entonces, ahí hay una tensión entre el mercado, que te impone lógicas de competencia y eficiencia, y una empresa que no quiere, que busca ser eficiente y competir, pero no para obtener más rentabilidad, sino para cumplir una función social. Bueno, en eso están un montón de cooperativas de Argentina hace muchos años y empresas recuperadas. Nosotros sumamos una parte más, que es esta parte de alimentos. Ahí yo creo que el punto más difícil, porque a mí no me parece sencillo, la diferencia me parece muy complejo, y creo que el punto crítico es la organización. O sea, acá una cooperativa en general, un gran problema es cómo se organizan, cómo se distribuyen las tareas, cómo se distribuyen los ingresos, qué pasa con eso, y acá vos tenés no una, sino varias, lo que hace, me parece a mí que le da una complejidad, lo hace mucho más interesante. Me gustaría, si vos podés brevemente contarnos cómo es el proceso, es decir, empezando por los productores primarios, ¿son productores asociados a FECOFE? ¿Cómo se logra y cómo se establecen los precios que se le paga en cada eslabón? Bien. Los productores no, son productores de la zona. Lo del FECOFE ahora si quieren lo cuento, pero es como la política de la caja, es otra política. A ver, vamos a empezar por la caja. Nosotros, el primer formato de venta es una caja de 15 productos. De los 15 productos, 6 producimos en nuestra planta. Porotos, lentejas, arroz, yerba, ¿sí? Garbanzos y, me estoy olvidando, y polenta. ¿Sí? Sí. Esos 6 productos los producimos en la planta. Después tenemos un dulce de leche, que es el Tambo La Resistencia, que es una cooperativa mía, también asociada a Ciudad Futura, el último tambo que le queda a Rosario, y que esas tierras las defendimos con nuestros propios cuerpos, y pusimos un tambo ahí. Entonces, de esas 6, más el tambo, que es una cooperativa mía, 7, casi la mitad de los productos, de algunas son cooperativas como asociadas a Ciudad Futura. Tienen su propia autonomía y todo, pero de alguna manera están enclavadas dentro de nuestro partido de movimiento. Pero las otras 8 son asociadas a FECOFE. Puede ser AFA, pero pueden ser otros productores. Talaterre, que produce buñuelos, etc. Esa asociación, esa caja ya demuestra que no podemos solo. No es que es la empresa pública que va sola, sino en alianza con otra federación que es FECOFE. Esa fue como la primera estrategia. Sí. Bueno, vamos a hacer una caja alimenticia de 15 productos secos a un precio mucho más barato. Puede ser mañana 18, se puede ampliar, vamos a hacer otra caja más pequeña, etc. Ahora bien, yendo a tu pregunta, de los 6 productos que producimos en la planta, ahí lo que estamos laburando, que todavía no terminamos de hacer ese laburo, es proveedores directos del campo, ¿no? O sea, y ahí lo que el establecimiento del precio, más la metodología de precio y cantidad, se charla con el mismo productor. El mismo productor se le pregunta cuánto pagan el acopio, se le busca un precio más justo, cuál es el precio que a vos pensás que te cierra. Nosotros después le sumamos mucho valor agregado, porque esa lenteja o ese
o ese grano viene muy sucio y el proceso de limpieza no lo tiene cualquiera, esa máquina no lo tiene cualquiera, entonces nosotros hacemos ese proceso de limpieza y después el proceso de envasado y fraccionamiento tampoco tiene cualquiera una envasadora volumétrica o de tornillo para hacerlo. Entonces nosotros también lo hacemos. Digo, eso se va discutiendo con cada productor y depende mucho del producto, depende mucho si es arroz, si es yerba, etcétera. Digamos. O sea, si es legumbre, depende también del flete, digamos. Hay toda una cuestión de logística que nosotros laburamos en su momento y seguimos laburando continuamente, porque es algo complicado, no es tan sencillo el tema de rotación y todo eso. Ahí, ¿qué tal, Matías? Te habla. Te hago una consulta. ¿Cómo han logrado poder articular justamente lo político, porque Ciudad Futura es una expresión, es un proceso y es un proyecto y un espacio político, para negociar con estos sectores que también tienden a lo privado y a justamente esa concepción? ¿Cómo han podido articularse y orgullosamente decir, sí, pertenecemos a este espacio político y también podemos generar riquezas? ¿Cómo han logrado ese acuerdo, si se puede comentar? Yo creo que ese acuerdo es porque Ciudad Futura tiene una lógica de organización quizá diferente a un partido político tradicional, y la explicación más sencilla, no es ni mejor ni peor, es diferente, que es que cada proyecto tiene un grado de autonomía relativa alto. O sea, yo soy militante de Ciudad Futura porque hace mucho tiempo entré al partido, pero hay gente que solamente es militante de la empresa pública, no es militante del partido. Entonces, el grado de autonomía de la empresa, las decisiones de la empresa pública no las toma el partido, las tomamos los que habitamos y los que militamos la empresa pública de alimentos. Entonces, yo si me presento ante alguien, o sea, si voy, digamos, desde la empresa pública, digo, yo soy de la empresa pública de alimentos. Claro. Después Ciudad Futura lo nombro, obviamente, porque es el partido donde nosotros pudimos desarrollar este proyecto. Es un proyecto de Ciudad Futura, obviamente, pero las decisiones las toman los compañeros y las compañeras que pertenecemos al espacio de la empresa pública. Creo que ese grado de autonomía nos da poder. A ver, por un lado, usamos, entre comillas, digamos, al partido para llegar a muchos lados, que no llegaríamos siendo solo una empresa, ¿no? Pero por otro lado, el partido nos da autonomía y nos da, de alguna manera, un grado de libertad elevado como para que nosotros podamos discutir con los privados como una empresa más. Hay algunas palabras que resuenan en todo debate económico, que están vinculadas a las inversiones, al capital. No se puede hacer nada si no tenemos guita. Y ustedes, alguien, o no sé quién, puso guita para que este proyecto sea posible. ¿De dónde sacaron la guita? Bien, buenísima pregunta. Digamos, fueron dos inversiones iniciales. La primera digamos, la primera inyección de dinero fue hace, si te digo te miento, 2 o 3 años, que era desde el Ministerio de Producción, ¿sí? O sea, en un subsidio directo, nosotros solamente podíamos gastar en máquinas. Digamos. Con ese dinero nosotros lo que hicimos, no era mucho, pero la verdad que lo gastamos bastante de manera eficiente. Lo que hicimos es comprar las máquinas, la fraccionadora, la envasadora, el molino, todo lo que necesitábamos para producir hoy. ¿Sí? Esa fue como la primera inyección de dinero. Y la segunda inyección de dinero fue el INAES, el Instituto de Economía Social, que en realidad esa plata a donde fue a cooperativas. ¿Por qué? Porque fue a todas las cooperativas de productores. Con esa plata compramos la materia prima. En realidad lo que hicimos es, nosotros siempre dijimos que la empresa pública de alimentos tenía que ser como una alianza entre los diferentes niveles del Estado. El Estado Nacional, que es de alguna manera el que te brinda el capital inicial. Nuestra idea era que el Estado provincial después le pueda comprar alimentos a la planta, el Estado de Santa Fe, ¿no? De la provincia de Santa Fe, Gobernación, y que después el municipio también, obviamente, forme parte de la política de alimentos, porque obviamente estamos clavados en una ciudad específica. Eso al principio medio que tenía, hace 2, 3 años, estoy hablando, tenía como cierto dinamismo, después se fue desinflando y cayendo, y el único que quedó fue el Estado Nacional en su momento, poniendo ese capital inicial. Nosotros ese capital inicial lo rendimos, obviamente tuvimos que hacer toda la burocracia necesaria como para demostrar en qué lo gastamos, y con eso empezamos a producir. Después la propia dinámica de la empresa hace que nosotros podamos digamos, obtener diferentes capitales e irlo invirtiendo en materia prima. O sea, no hace falta más subsidios. Ahora la empresa... No. El último fue el del INAES,
fueron 2 inyecciones de dinero. De alguna manera fueron esas 2 inyecciones y después hicimos que la propia dinámica pueda ir siendo sustentable la empresa. En ese sentido, lo que practicamos es ir de menos a más. O sea, nosotros no estamos produciendo ahora 375 toneladas de alimentos. Estamos produciendo muy por debajo de esa capacidad. ¿Por qué? Porque no tenemos capital para hacerlo, pero tenemos pensado empezar a ganar volumen, empezar a pedir algún tipo de crédito para ganar ese volumen, porque, bueno, esto, si me está escuchando alguien de alguna empresa o cooperativa que labura en el sector de producción, ya lo sabe, mientras más volumen vos producís, los costos fijos bajan y tu producto puede ser aún más barato de lo que nosotros lo colocamos hoy. De hecho, para mí esa caja podría valer mucho menos. ¿Por qué? Porque de alguna manera los costos fijos, al producir poco, al no producir por lo menos al 50%, ni te digo a 375 toneladas, que son un turno de 8 horas, ni siquiera producimos el 50%. Entonces, si nosotros llegaríamos a ese número del 50% de capacidad a producir, esos costos se reducen y se reducen el precio total de tu producto. Hacia eso vamos. Nosotros recién empezamos, hace 2 semanas empezamos, y tuvimos la repercusión, fue muy positiva, pero bueno, seguimos laburando para ganar esa escala de producción. Ahí hay como un desafío muy grande que es ampliar el esquema de comercialización, es decir, encontrar nuevos mercados, nuevos actores de la comunidad organizada en donde poder colocar esa caja, nuevos actores en donde poder colocar nuestros productos directamente envasados, en góndolas, etcétera. Estamos como en ese proceso. El dato lindo o el dato, digamos, que de alguna manera nos alienta a seguir es que la capacidad productiva nosotros la tenemos. O sea, nosotros nos pueden apurar a vender porque podemos producir mucho. Entonces, bueno, ese es como el desafío que tenemos ahora por delante una vez inaugurado. Compañero Aín Mora, economista de la empresa pública de alimentos y militante de Ciudad Futura, te agradecemos mucho haber compartido estos minutos de esta mañana de sábado aquí en Radio Comunitaria La Lechuza. Ojalá podamos vernos pronto, ya sea en Rosario o quien te dice, trayéndote a San Juan a conocer a la Asociación Civil Retamo, a los compañeros de nuestra cooperativa, que también producen servicios y que trabajan en la construcción, y a otras cooperativas, porque bueno, ojalá este modelo que se viene gestando desde hace mucho tiempo y que viene incubándose en tantas cabezas de tantos militantes a lo largo y ancho del país pueda prosperar y bueno, podamos dar respuestas concretas para que la gente pueda morfar, ni más ni menos que eso. Eso quería agregar, eso solito, digamos que no es una idea que es súper novedosa ni nada, que hay un montón de cooperativas, incluso empresas públicas también, Nutriform en Formosa, después tenemos en Rioja otra, en San Luis hay otra, digamos, me parece que hay un montón de experiencias replicables, debemos esa gira, me sumaría a la gira del Ciudad San Juan, no conozco, así que podría ir, pero digo, hay un montón de experiencias de cooperativas, de empresas recuperadas que producen alimentos. La idea es, falta nuclearlas y poder que haya una política directiva hacia eso. Ahora los vientos vienen medio en contra, estamos medio corriendo con los vientos en contra, pero la idea nuestra siempre es lo mismo. Cuando el viento cambie y tengamos un viento a favor, que tener experiencias, tener concretas que puedan decir, bueno, es por acá. Así que, bueno, gracias por la difusión y nada, estamos en contacto, ojalá debemos una gira desde la empresa pública, a varios lados tenemos compromisos, así que... Me hacen una pregunta, una oyente me hace una pregunta y te la transmito cortito, la del estribo. Pregúntenle cómo pueden sumarse las cooperativas de San Juan. O sea, si tenemos una cooperativa que produce alimentos aquí en San Juan, por ejemplo, salsa de tomate, por ejemplo, olivos, ¿cómo pueden sumarse? Bien, ahí nosotros estamos todavía creando la página, la empresa pública de alimentos tiene su página propia, si no también pueden por ahora escribir a cualquiera de las redes de Ciudad Futura. A ver, la idea es, nosotros incorporamos cooperativas, la idea es como sumar más productores, pero está bueno también discutir la experiencia para ver si se puede replicar en otras zonas, así que está en las redes de Ciudad Futura o si no directamente en la página de la empresa pública de alimentos. Que pueden, hay un formulario, lo llenan y nosotros vamos contestando algunas dudas y algunas preguntas. Que vamos por eso y después lo hablamos bien con la compañera o el compañero. Gracias, Aín, que tengas lindo fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes.
Ain Mora, desde la empresa pública de alimentos, una experiencia súper linda en momentos en ¿Sabes? donde es difícil contar cosas lindas. A ¿no? mí,